Sí, adelante. Y quiero presentarles a todos ustedes al maestro José Isaac González Huerta. De algunos de ustedes ya conocido, que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con él. Él es médico con maestría en bioética, una maestría también en terapia de afrontamiento de duelo y especialidad en terapia cognitiva contextual de esquemas. Es actualmente profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es también profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey, Campus de Guadalajara y del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. También ejerce en práctica privada como tanatólogo clínico y tiene áreas de investigación relacionadas con aspectos bioéticos al final de la vida, de derechos humanos de enfermos terminales, eutanasia y duelo. Se ha desempeñado como presidente del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Santa Marta y como presidente de la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente del primer Parlamento de Jóvenes del Ayuntamiento de Guadalajara. Eh, es un honor, Isaac, tenerte por aquí. Muchas gracias. Esperamos con ansias tu presentación. Adelante, puedes compartir pantalla y estamos a tus órdenes. Gracias, Bernardo, por la amable presentación que haces y pues gracias a todos también por aceptar mi participación el día de hoy. Espero que este espacio sea un espacio interesante, sobre todo donde pueda escucharles a ustedes en algunas de las reflexiones que vaya a hacer, pues también sus comentarios y apreciaciones al respecto. Antes de comenzar y bueno, pues tratar de hacerlo también como muy práctico, pues trataré de que esta presentación sea, por supuesto, que útil también. Quiero hacer esta declaración de conflictos de interés que, bueno, pues declaro que el presente trabajo es un ejercicio académico independiente de la institución para la cual laboro, por lo que no corresponde a una postura institucional y por otro lado también declaro que no existen conflictos de interés con respecto al mismo. Quiero hacer una aclaración preliminar y bueno, pues también con una cierta confianza de que hay algunas personas con las que ya he colaborado y conozco y que pues me atrevo a hacer esta declaración, sobre todo como de aspectos previos a. Y es que quiero comentarles que el abordaje de este tema atiende a un conjunto de ideas estructuradas no terminado, eso sí es importante que quiero mencionar, que pretende ser solo un acercamiento inicial a una postura ética, académica y clínica personal que estoy construyendo en mi presente. Mi intención no es asumir una postura absoluta e incuestionable sobre el tema, sino por el contrario, aspiro a un ejercicio de diálogo en este espacio que admiro y respeto mucho, por supuesto, y que espero me permita explorar diferentes visiones sobre un fenómeno que experimento en mi ejercicio profesional y que también está relacionado con un tema académico que me interesa desde hace años, relativo a la autonomía, bioética y final de vida. Este abordaje también es para mí, quiero mencionarlo, un ejercicio de autocorrección con respecto a trabajos académicos realizados previamente, en donde mi visión sobre lo relativo a la autonomía personal y la toma de decisiones médicas sobre el final de la vida estaba encuadrada en un elemento o en elementos teóricos liberales que creo poco responden a escenarios de mi realidad y que ya no guardan un sentido amplio para mí, por lo que también haré la presentación ante ustedes como un tránsito o un ejercicio de tránsito entre una perspectiva académica que sostenía previamente y que ahora reconozco insuficiente hacia otra que me resulta más congruente y responsable con mi trabajo clínico. Y bueno, pues quiero mencionarles que el interés para abordar este tema surge a raíz de formarme como terapeuta conductual contextual. Sigo en este proceso, en el acompañamiento del duelo de las personas. Si bien hace algunos años inicié como médico y me encaminé hacia la atención paliativa, con el tiempo decidí transitar por diferentes motivaciones hacia el acompañamiento emocional en lugar del físico. Y dentro de ese acompañamiento emocional como terapeuta, pues también he transitado entre varios modelos de intervención hasta llegar a donde me encuentro actualmente, donde ejerzo intervenciones estructuradas en un modelo de tercera generación basado en evidencias, que es parte de lo que se conoce como la tercera ola de las terapias de conducta o terapias contextuales, que actualmente, bueno, considero que brindan una gran certeza clínica con una robusta evidencia obtenida a través de ensayos, metaanálisis, revisiones sistemáticas y que, pues bueno, fundamentan teórica y prácticamente las intervenciones que de alguna manera vienen desde tres elementos teóricos
y que bueno, trataré de hablar dentro de esta presentación también, no a detalle, que son el conductismo radical y el contextualismo funcional y la teoría de los marcos relacionales que van a estar presentes o impregnados dentro de la presentación. Y es que, pues, dedicarme a explorar y modificar en medida de mis habilidades la conducta en temas relacionados con el duelo en mis consultantes me llevó a observar las múltiples variables que intervienen desde el contexto en que una persona se comporte como se comporta y tome las decisiones como las toma, cosa que ha llevado a teóricos de la conducta a asegurar que la autonomía es en realidad más un constructo teórico pero no necesariamente aplicable en el estudio de una realidad compleja como es el comportamiento humano. Y bueno, pues esto también se ha llegado a llamar incluso por algunos como el mito del individuo autónomo, pues constantemente estamos respondiendo en situaciones determinadas a partir de la influencia de factores contextuales y relacionales que, bueno, pues han modelado nuestra conducta a lo largo del tiempo. Entonces, explorando esto desde el punto de vista experimental en mi trabajo, en el abordaje clínico, me hizo cuestionar las ideas que previamente había asumido sobre autonomía personal y al mismo tiempo darme cuenta que en el campo disciplinar de la ética y la bioética, el contextualismo funcional me parece que presenta algunos equivalentes desde posturas más contemporáneas en el ámbito bioético y que ya no vienen desde autores hegemónicos como Kant, Dworkin, por nombrar algunos, sino más bien desde autoras y autoras que se han acercado al desarrollo de posturas éticas centradas en el contexto y las relaciones asimétricas que existen precisamente en este contexto. En ese sentido, como las éticas del cuidado, las éticas feministas y por supuesto, pues la idea de la autonomía relacional. Resultó pues que desde el conductismo radical y el contextualismo funcional, pues bueno, son elementos que para mí guardaron mucha coherencia con propuestas de autonomía relacional hechas por autoras como Catriona Mackenzie y Annie Dogin, que voy a retomar ahí un poco en la presentación, de quienes apenas ciertamente estoy impregnándome, conociendo, pero que lo voy a decir de esta manera, llegaron como una bofetada que cuestionó la manera de acercarme a la bioética y a la toma de decisiones sobre el final de la vida y por supuesto pues el tema de la eutanasia. Y bueno, pues otra motivación para realizar este ejercicio académico también quiero mencionarles dentro de esta aclaración preliminar que vino de una conferencia sobre aspectos éticos de la sedación paliativa que presentó una médica paliativista pues muy destacada en México, hizo esta presentación para la Conbioética y entonces cuando ella hizo el cuestionamiento sobre la indicación de sedación paliativa para síntomas refractarios, esos síntomas que no suelen responder al tratamiento ordinario, fue un momento de mucha reflexión porque ella hizo una pregunta, ella mencionó, ¿un síntoma refractario para quién y un síntoma refractario para dónde? Porque un síntoma refractario al tratamiento ordinario en cuidados paliativos, pues no se aguarda igual si está en un entorno de privilegio que cuando ocurre en un entorno de vulnerabilidad. Los tratamientos ordinarios en un país y en otro no son necesariamente los que están disponibles en ambos. Incluso en un mismo país pueden diferir en función de si el hospital es público y privado a pesar de que las guías establezcan opciones pues relativamente estandarizadas. Entonces, esto me lleva pues por un lado a considerar que la guía no atiende necesariamente a la realidad y sus posibilidades. El síntoma refractario en función de un contexto significó para mí que un concepto aparentemente técnico también puede ser definido y operacionalizado para su abordaje desde una variable, por ejemplo, geográfica, económica, situacional. Así que considero que la eutanasia operará en México cuando es que esto pueda llegar a convertirse en una opción, pues también en función de las realidades diversas del país. Y esa fue la última motivación para hacer este tema. Finalmente, quiero comentarles que las ideas que estaré presentando pues plantean un acercamiento a la decisión de morir asistidamente desde una concepción contextual centrada en reconocer las limitaciones en el ejercicio de la autonomía y pues buscando generar algunas reflexiones en conjunto con ustedes que aterrizarlas en el contexto de la atención médica, pienso que también podrían brindar un respiro a lo que se ha denominado como sufrimiento moral o angustia moral en el personal de salud que acompaña, pues obviamente en el proceso de toma de decisiones sobre escenarios complejos, escenarios adversos como es la enfermedad terminal y que en algunos casos pues también viene como cuando las personas dicen ya no quiero seguir viviendo. Es decir,
aceptar las limitaciones que de manera sistemática existen para un ejercicio de la autonomía pleno también conlleva empatizar más con la decisión de morir y puede brindar un cierto alivio para los que acompañan, para el personal de salud. Así que haciendo esta declaración, bueno, pues haré algún abordaje muy breve respecto a cuestiones meramente introductorias, conceptuales, y esta serie de ideas básicas creo que por mucho pues vienen como resultado de tanto descubrimientos intelectuales que he ido haciendo con el tiempo como de las transiciones a las que he ido. Y es que, bueno, pues alguna aproximación a la autonomía personal, sobre todo desde entornos liberales, quiero retomar lo que ha establecido Catriona Mackenzie, bueno, dentro de la introducción a su artículo Autonomía relacional, autoridad normativa y perfeccionismo. Ella dice en esta introducción que rescato porque me parece útil que pues en los sectores político-democrático-liberales el principio de respeto a la autonomía es ampliamente aceptado como un valor moral cardinal que debería guiar tanto las deliberación política, las políticas públicas y las prácticas, así como nuestras actitudes respecto a nuestros conciudadanos. En términos simples, dice, respetar la autonomía es respetar los intereses de cada persona de vivir su vida según su propia concepción del bien en base, y es la base, perdón, del requisito normativo de respetar la autonomía del otro y la presunción de que la autonomía confiere una cierta autoridad normativa sobre la propia vida. La autoridad para tomar decisiones de importancia práctica para la propia vida por razones propias, cualesquiera que sean. Y pues bueno, ella menciona finalmente que se asume que las personas autónomas tienen la capacidad, el derecho y la responsabilidad de ejercer esta autoridad, incluso si no siempre lo hacen sabiamente, lo cual, claro, tiene mucho sentido si revisamos la mayoría de los cuerpos normativos relacionados con el ejercicio de derechos enfocados en salvaguardar libertades individuales y que pues en estos encontraremos normalmente su justificación y en definiciones el término autonomía personal. Para muestra rápida, pues bueno, la última iniciativa de ley para despenalizar la eutanasia en México, presentada a finales del año pasado, esta llamada ley trasciende, como se ha mencionado, pues bueno, tienen el apartado de justificación que la eutanasia es la expresión de esa autonomía, permitiendo a las personas tomar decisiones conscientes y libres sobre su propia vida, lo cual pues es congruente con la idea de que este principio guía en general pues las políticas públicas y que muchas de las otras leyes o cuerpos normativos que previamente ya se han discutido y aprobado pues también tendrán estos elementos de autonomía, incluso una relación con la dignidad humana. Y bueno, pues también se ha añadido por diversos autores la importancia de la capacidad racional o la racionalidad como un elemento indispensable en la toma de decisiones autónomas y se ha establecido la autonomía digna como pues el ejercicio de la libertad y una manifestación incluso de la dignidad humana, que acompañado de responsabilidad individual se ejecuta en todas aquellas decisiones relevantes para la persona y que por supuesto incluyen aquellas relativas al ámbito de la salud, la enfermedad, el cuerpo, la muerte. Creo que en este sentido, pues todos estamos familiarizados con la teoría de los principios y abonándole a ello, entonces se asume que para una acción que pueda ser juzgada como autónoma debería ser intencional, con conocimiento y libre de interferencias externas y que se respete esa autonomía. Según estos autores clásicos, pues involucra la disposición activa del profesional sanitario por reconocer la agencia de las personas, que se les brinde la información necesaria, que no se coercione y que se respete la decisión personal. Esto, digamos que sería el antecedente de lo ordinario, de lo que tradicionalmente tenemos presente dentro incluso de, pues, de las mismas instituciones y de lo que enseñan sobre autonomía. La postura liberal clásica traslada normalmente la responsabilidad plena de una decisión y sus consecuencias a la persona que decide, a este que se llama como agente autónomo, y no considero que aborda suficientemente una serie de condiciones para que la persona tome esas decisiones, cosa que con el tiempo y el desarrollo de otras posturas, pues fue emergiendo más bien una postura sobre la autonomía más sensible con los contextos, que bueno, pues también ha contribuido a generar críticas, creo bien fundamentadas, respecto a por qué esa visión liberal pues es poco aplicable al abordar un fenómeno tan complejo pues como tomar decisiones sobre nuestra salud. Y en este sentido, entonces, dentro de estos cuestionamientos, Paola Buedo, investigadora de Flaxo, argumenta que las elecciones que tomamos se reconocen dentro de un marco o límite de posibilidades y que en ese marco siempre ocupamos una posición. Definimos un lugar
del que podemos ser responsables, en donde esas posibilidades, oportunidades y opciones, como hace distinción ella, pues no aparecen de forma espontánea o azarosamente, sino que son productos de una serie de determinantes sociales en donde pues incluyen cuestiones obviamente políticas, económicas, culturales, y las posibilidades dentro de una elección determinada pues son cursos de acción que parten de condiciones externas que se presentan fortuitamente y en muchos casos sin la capacidad de incidir en ello, en relación con oportunidades disponibles que determinan opciones limitadas en muchos casos que percibimos que podemos tener o no. Es decir, más que agentes autónomos que ejercemos nuestra libertad con independencia de terceros, respondemos a relaciones de interdependencia con otros en un lugar geográfico, en un momento dado, y a partir de participar en lo que se ha definido también como grupos sociales no voluntarios, cuya integración pues no está determinada por la elección individual de pertenecer, y más bien en donde pues estamos ahí porque es lo que corresponde y donde las personas pues podemos vivir sometidas a normas, prácticas, actitudes y estereotipos sociales, siendo influidos por esos factores estructurales que involucran para Paola Buedo pues una serie de patrones de recompensa y castigo social, privilegio y desventaja que pues bueno estarán asociados a características que no elegimos como la etnia, como la clase, el territorio de pertenencia, la identidad sexual, el género, la edad, por lo que las personas al pertenecer a varios grupos sociales diferentes, sus acciones y comportamientos se verán determinadas en un constante sometimiento a lo que se ha llamado como una opresión social, a partir de fuerzas materiales, morales, psicológicas, lo que influye pues determinantemente en el ejercicio de autonomía. Por lo que la autonomía relacional, pienso, surge como una oportunidad de reconocer, visibilizar y analizar las vulnerabilidades en la vida de las personas y cómo eso afecta su posibilidad de tomar una decisión libre, y en donde la autodeterminación pareciera que se explica más como el resultado de esas condiciones estructurales que nos determinan en las opciones que podemos elegir y no como un elemento intrínseco a nuestra persona. En este sentido, les mencionaba al principio que el formarme en el área de terapias conductuales contextuales pareció darme un sentido de congruencia también con esta versión de la autonomía más relacional, más centrada en el contexto. Y entonces, pues hasta este punto había mencionado más bien aspectos filosóficos, sociales, que pues transitan en dos marcos para el análisis de cómo tomamos decisiones, la postura liberal y transitar hacia la postura relacional, por lo que ahora ingresaré precisamente, previo a aterrizar ya el proceso argumental del tema, hacia la parte del contextualismo. Pues una generalización, una cuestión muy breve. El contextualismo funcional se ha descrito como una base filosófica de corte pragmático que sustenta las ciencias del comportamiento aplicado a la conducta humana, en donde se observa la conducta no como un acontecimiento aislado, sino que ocurre siempre en relación con un contexto, y donde, bueno, pues se centra precisamente en analizarla en función de cómo ésta ocurre dentro de este contexto, qué funciones cumple ahí a partir de todo lo que involucra. Se le atribuye el desarrollo de esta perspectiva a Stephen Haynes, y bueno, pues es un psicólogo contemporáneo. Ahí en la imagen no es Steven, es más bien Skinner en uno de sus laboratorios haciendo investigaciones de conductismo. Y bueno, pues el contextualismo funcional tiene cuatro elementos centrales. Por un lado, el contexto como ese entorno físico, social y cognitivo donde ocurre una conducta, incluyendo eventos pasados y presentes. La función, que se refiere al propósito que la conducta tiene, y se asume que todas conductas ocurren porque tienen un propósito dentro de un contexto dado. Y se menciona que la conducta pues es pensamiento, la conducta también es emoción, la conducta también es lo que se ve, que se externa, es el decir el para qué esto. Pragmatismo, desde esta perspectiva, pues el análisis de las funciones que una conducta puede tener con el objetivo de poder influir o modificar esa conducta en un sentido de intervención psicológica a través de pues una modificación de en medida de lo posible, de las condiciones que hay alrededor de las variables, que esto nos ayuda a poder predecir o cambiar precisamente pues esa conducta, algo que pues es muy, muy dado a partir del conductismo radical. Y finalmente, lo que se ha denominado como teoría de los marcos relacionales, una teoría del lenguaje,
y del aprendizaje, que explica precisamente el desarrollo del lenguaje y cómo a través de las funciones que va adquiriendo en la experiencia, pues las personas vamos generando relaciones mentales que nos llevan a interpretar y responder la vida. Tomando esto entonces como antecedente, voy ahora sí a la parte más de la idea argumental que quiero presentar con ustedes el día de hoy. Inicio precisamente con esta frase: reducir toda responsabilidad personal es una forma elegante de negar causas reales. Bueno, iniciaría, hay algunos elementos que seguramente pueden ser un tanto problemáticos y que me encantará escucharles al final con lo que piensan de ello, porque esta ya más bien es una línea de ideas, una línea argumental, no tanto una parte conceptual. Y que, bueno, pues presentaré precisamente que me lleve a aterrizar un problema que observo y que invito a cuestionar. Observo que desde la perspectiva liberal se suele explicar el concepto de autonomía personal desde el juicio que el observador hace a una serie de conductas que al cumplirse aparentemente pues le dan sentido a dicho constructo filosófico. Si la persona hace A más B más C y está en un escenario donde se le respeta, por decirlo de una manera amplia, entonces quiere decir que se comporta de forma autónoma. Análisis que suele realizarse tanto a nivel cualitativo como cuantitativo y que, bueno, pues si comprende información, si ejecuta un razonamiento relativo al mismo, si pondera posibles escenarios y consecuencias, entonces está siendo autónomo. Es una perspectiva procedimental. Se asume, por tanto, que la autonomía es una propiedad del individuo a partir del análisis de su comportamiento ante un determinado escenario, lo cual esto me parece problemático porque se centra en la persona toda la responsabilidad de la decisión que está tomando. Y aunque tiene sentido porque es una decisión sobre sí misma en función de su vida, el acto decisional no ocurre aislado, inherente a la persona del todo. La decisión ocurre en un contexto y con una serie de formas de proceder aprendidas y reforzadas con el tiempo, en una relación con personas, en una relación con condiciones de vida. Y entonces los actos que se juzgan como autónomos, pues no son algo que la persona emite a partir de que posee eso en su interior, sino conductas que hablan más sobre cómo ha aprendido a afrontar situaciones críticas en función de la vida que ha habitado históricamente y que sigue habitando. Entonces, las personas vamos decidiendo a partir de lo que nos es posible decidir en un contexto específico que habitamos en relación con los otros, lo otro en un sentido amplio, a partir de una historia de aprendizaje que está compuesta de múltiples significados que le dan sentido o coherencia a nuestra realidad y en una ponderación constante no solo de factores pasados y presentes, sino también de posibles consecuencias futuras, a partir de las cuales se elige porque una decisión dada conlleva afrontar consecuencias específicas en el propio contexto. Hay quienes dicen que el ejercicio de autonomía es más bien la elección de qué consecuencias son las que quiero afrontar o las que puedo afrontar. En contextos de vulnerabilidad social incrementada, por ejemplo, como ocurre en México, el acto de elegir sobre la salud y la enfermedad, aún en las mejores condiciones desde el punto de vista capacitista y procedimental, contar con información, capacidad para analizarla, para tomar una decisión, se ve profundamente intervenido por factores, por supuesto, económicos, socioculturales, estructurales, que emergen como verdaderos obstáculos para la posibilidad de elegir la opción ideal sobre cómo vivir. Por ejemplo, vivir sin dolor o vivir independiente o vivir capaz de hacer ciertas cosas o tener cuidados suficientes y de calidad, por lo que en una gran cantidad de situaciones se elige en medida de lo mejor posible, a partir de las opciones que están disponibles en ese contexto. La idea de que la autonomía requiere ser un acto libre de coerción externa, pienso que plantea un ideal teórico poco accesible a la realidad, porque probablemente el profesional sanitario no se involucra activamente en que la persona tome una decisión que éste considera correcta o conveniente en un determinado escenario clínico, pero esa ausencia de injerencia externa profesional no es la única que interesa en el acto de tomar decisiones, pues existen otras injerencias que influyen de manera decisiva, como aquellas que devienen de la familia o de otros contextos relacionales también complejos, en donde se incluyen el trabajo, la escuela, la participación en, por ejemplo, espacios religiosos y demás, que en conjunto pues impregnan de opiniones, de expectativas
y condiciones que van modelando nuestro comportamiento y que van condicionando nuestras decisiones. Pensando pues en nuestra historia de aprendizaje, en todo aquello que hemos ido recabando con el paso de los años y los múltiples significados que le dan sentido y que le dan coherencia a nuestra realidad, también esto va a intervenir de manera determinante. Pensar el cómo interpretamos conceptos como vida digna, qué representa para nosotros bienestar, solidaridad, enfermedad, pena, el hecho de no ser una carga para otros o sí serlo, cómo interpretamos la culpa, el sufrimiento, entre otras ideas, pues también se convierten en estímulos que van dirigiendo la toma de decisiones que en condiciones ordinarias normalmente pueden ser predecibles y que en muchos casos incluso estas decisiones se van dirigiendo, pues no necesariamente en aquello que atiende a nuestras necesidades, sino que atiende a las necesidades de nuestro contexto. Por ejemplo, el caso de que la atención de una persona en situación crítica y se le pregunta qué quiere o qué desea dentro de ese escenario, en muchos casos las personas se ven en la disyuntiva de tomar la decisión que consideran mejor para sí mismos versus tomar la decisión que su familia espera que tomen y que pues para atender a lo que su familia espera, pues, toman esas decisiones que ellos están ante la expectativa de que se elija, a veces por evitar conflictos o problemas posteriores en diversos escenarios. En este sentido, creo que entonces analizar el ejercicio de la autonomía en la decisión, ahora sí ya aterrizándonos, de morir médicamente asistidos, me parece que proyecta un escenario amplio que me parece es necesario ser cuestionado, no como una búsqueda de desistimiento sobre la decisión de morir, por supuesto, no, sino como un ejercicio de verdadero respeto por una persona cuya autonomía se construye y ejerce en estrecha relación con lo otro, donde el profesional sanitario pueda asumir una postura de sensibilidad al contexto y de aceptación plena de las realidades sociales en entornos de vulnerabilidad, cuyas condiciones resultantes pues van a intervenir en la percepción del sufrimiento, por ejemplo, y la decisión de morir. Y es que el sufrimiento es un elemento central para mí en el hecho de la toma de decisión sobre morir o sobre decidir ya no seguir viviendo en determinadas condiciones. El sufrimiento que consideraría como una experiencia que se vive en consecuencia de acontecimientos, lo digo, sufribles, y de la relación que establecemos con dichos acontecimientos. Por ejemplo, pues el diagnóstico y la vivencia de una enfermedad crónica terminal puede traer consigo la experiencia de sufrimiento a partir de múltiples variables como lo son los significados, por ejemplo, asignados a la enfermedad que representa, las sensaciones físicas, la posibilidad de ejercer control en modificar dichos estímulos sensoriales, las condiciones de vida y la interpretación que damos sobre esas condiciones de vida, las posibilidades derivadas del contexto geográfico, dónde estoy, qué recursos disponibles hay, el soporte y cuidados disponibles de terceros, tengo una red o no que me pueda cuidar, y en general los recursos a todo nivel. En suma, el sufrimiento es consecuencia de un conjunto de posibilidades de respuesta limitadas o amplias a los acontecimientos sufribles. Por ello que el sufrimiento es una experiencia subjetiva y al mismo tiempo relacional. Esto me parece importante. Si la persona con una enfermedad terminal disculpe, si la persona con una enfermedad terminal que le ocasiona gran sufrimiento debido a un dolor insoportable, como un caso clásico, por ejemplo, y si esta persona dispone de mayor acceso a medicamentos para el dolor, por economía, por geografía, incluso lo diría por suerte, y son efectivos, la percepción de sufrimiento podría llegar a disminuir por intervención directa del fármaco en el organismo y el control subsecuente del síntoma, en este caso dolor. Si la persona tiene acceso a estrategias conductuales enfocadas en el desarrollo de atención plena y tolerancia al malestar, la percepción del dolor también puede disminuir, incrementa la sensación de control y cambia también la relación funcional con ese dolor, por lo que el sufrimiento también podría llegar a disminuir. Pero si la persona no tiene acceso a opciones que mitiguen el malestar físico o que lo lleven a relacionarse de una manera distinta y más flexible con el estímulo sensorial doloroso, el malestar se mantiene, en ocasiones se incrementa
y esto también puede sostener la experiencia de sufrimiento. Algo que se ha explicado, por ejemplo, en cuidados paliativos como el ciclo del dolor, cómo este se retroalimenta por emociones, por experiencias, por significados. Entonces, considero que pensar en que se ayude a morir mediante eutanasia, por ejemplo, por un sufrimiento intolerable, para mí invita a aceptar una realidad evidente. El sufrimiento que justifica la ayuda para morir no es comparable, no es medible objetivamente y a nivel macrosocial me parece que en entornos de mayor vulnerabilidad es poco intervenible, por lo que como experiencia subjetiva y relacional conlleva, desde mi punto de vista, el aceptar que tal experiencia de sufrimiento siempre puede ser válida y suficiente como para justificar la petición de morir. Cuando se escucha la máxima, por ejemplo, en la ciencia psicológica, de las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, dispone de sentido si se aplica también a la posibilidad de tolerar el sufrimiento, la posibilidad de tolerar ese malestar. El grado en que una persona tolere el sufrimiento en su experiencia de vida no es una conducta, a mi parecer, que pueda ser juzgable, sino que debería de ser reconocida, validada y acompañada en el más amplio sentido de respeto por su singularidad contextual. Se dice comúnmente que morir asistidamente es acceder a una salida de emergencia cuando se han agotado todas las alternativas disponibles para mitigar el sufrimiento intolerable, y eso considero que es conductual y contextualmente cierto, porque hablar de alternativas disponibles es centrar la atención a la realidad histórica de la persona y en lo que su contexto presente le permite, y que bueno, pues también esto conlleva intentar no quedar atrapados en algunos supuestos ideales de qué debería permitirle su contexto, sino de qué es lo que realmente le permite. El acceso a la eutanasia como práctica médica creo que no puede decidirse a partir de qué sería lo ideal en la vida de la persona, sino de qué le es posible. Desde ese lugar y comprensión y desde la aceptación de esto, creo que el personal sanitario puede solidarizarse más con la persona, asumiendo la incertidumbre constante sobre, y si algo fuera diferente, quizás sería diferente la decisión, y aún así, a pesar de esta incertidumbre, proceder, porque ese algo diferente no está existiendo en la realidad de la persona que está sufriendo. Entonces, me pregunto, bueno, cuando se analizan posibles iniciativas de ley o en los países donde se ha regulado y que puede ser ya una opción real, observo algo que me parece interesante. ¿Qué se cuida entonces como gremio médico, como instituciones o como gobierno a la hora de establecer controles para decidir quién accede o no a la muerte médicamente asistida? A mí me parece que, pues, revisando las leyes de diferentes países que han regulado la práctica, concluyo que lo que se cuidan son procedimientos instrumentales dentro de un contexto. Se cuida a quien ejecuta la acción y el cómo la ejecuta, porque es difícil cuidar de las condiciones propias de la persona que la pide. Se cuida, me parece, lo mínimo indispensable, un proceso de abordaje médico, diagnóstico y terapéutico apegado a guías y estándares científicos. Se cuida el proceso de comunicación eficiente que conlleva un acto de consentimiento en la relación profesional de la salud usuario. Y en suma, se cuida lo que es visible, lo que es auditable, lo que se puede intervenir, que es por mucho muy poco lo que se cuida a mi parecer, pero no se cuida el cambiar la realidad amplia o contextual de la persona que sufre. Su experiencia de sufrimiento está mínimamente al alcance de ser modificada por el sistema de salud, por el profesional sanitario y por el Estado. Por ello que además de solidaridad de quien ayuda a morir, también necesita empatía, compasión y humildad. Esta última, sobre todo, para reconocer lo poco que se puede hacer como gremio y como instituciones para cambiar la percepción del sufrimiento y aún así aceptar la validez motivacional de esta experiencia subjetiva y relacional a la hora de decidir que una persona, pues bueno, pueda acceder a la eutanasia. Dentro de lo que se cuida está, por supuesto, el no juzgar y poder validar la historia de la persona y sus condiciones relacionales
como un acto de aceptación de que la decisión de morir puede tomarse como una elección coherente con sus valores, aquello que define a partir de su realidad y sus opciones de vida. Pues si le es valioso tratar de vivir una vida digna y reconoce que lo digno es algo diferente de lo que está viviendo, entonces, me parece suficiente para establecer el propósito de detener la vida y querer hacerlo, obviamente, en las mejores condiciones disponibles, por ejemplo, mediante eutanasia, porque pues una persona puede intentar encaminarse a acciones que desde su realidad le brinden la oportunidad de construir una vida que le resulte valiosa y motivarse a acceder a esa vida, incluso cuando ello concibe o conlleva a cortar su existencia, porque una forma de acceder a lo valioso puede ser dejar de sufrir definitivamente. Con lo mencionado, asumo que en el acceso a la ayuda médica para morir van implícitas las condiciones del contexto que difícilmente se intervienen y cambian para muchas personas, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad, o que tardan generaciones en cambiar y que habrá personas, y quizás esta es una idea problemática, que ante tales carencias y condiciones de vulnerabilidad incrementada, accederán a morir como una alternativa posible ante una ausencia real de condiciones favorables para decidir seguir viviendo. Y para mí, personalmente, asumir esto conlleva también una mirada honesta de la realidad ante un fenómeno complejo, en donde pienso que reconocer tales condiciones de vulnerabilidad, como la falta de acceso a cuidados adecuados, limitaciones económicas, pues sí, si bien sirve de algo, sirve como brújula que orienta a seguir abogando por mejorar las condiciones de atención médica del sistema de salud, las condiciones sociales, pero no me parece que tenga que ser una precondición para aceptar que pueda ser una opción la eutanasia en un contexto y para que las personas pudieran acceder a ella. Creo que son elementos que pueden coexistir y que buscan, en este término tan popular actualmente, pues democratizar el acceso a opciones disponibles en medida de lo posible. Y creo que pueden ser compatibles tanto seguir abogando por mejorar las condiciones de vida como el permitir el acceso a algo que al final del día puede ayudar a mitigar el sufrimiento. Aún así, ese sufrimiento venga también por condiciones estructurales que no pueden ser atendidas en muchos casos. Por lo que también yo considero que esta es una invitación a flexibilizar ciertas perspectivas, sobre todo del personal de salud, porque creo que esto iría muy enfocado también a la sensibilización del personal de salud con respecto a ese cambio de enfoque entre qué es ideal en la vida de una persona que desea morir para intentar aterrizarse en qué es posible, ya que desde ahí se puede construir el acompañamiento profesional, que aquí citaré, por ejemplo, a la ley holandesa, se lleve a cabo ese acompañamiento con el máximo cuidado y esmero profesional. Porque el cuidado y esmero no es una condición de la persona enferma que pide morir, es una forma de acercarse a un acto médico y sobre cómo ejecutar este acto médico frente a una realidad que en muchos casos difícilmente puede cambiarse. Finalmente, este esfuerzo de reconocer los aspectos contextuales y relacionales en la decisión de morir asistidamente, pienso que también puede ayudar en el abordaje de la angustia moral que ocurre ante situaciones clínicas así de complejas. Se ha identificado que el personal sanitario experimenta una carga emocional significativa que se ha denominado como angustia moral precisamente, un malestar derivado de escenarios clínicos en donde la decisión que se toma no solo parece ser contravertida en algunos casos con los valores o historia del propio personal de salud, sino que sobre todo por reconocer y esa angustia de reconocer que verse en la necesidad de atender una petición que viene desde profundas limitaciones contextuales, pues claro que puede ser algo angustiante y al mismo tiempo el poder reconocer esas realidades contextuales creo que también puede ser un acto de aceptación de los propios límites del sistema del personal de salud y de los límites que estructuralmente están. Un acto de aceptación de realidades para intentar gestionar esa angustia en el personal de salud y redirigir la atención al cuidado, redirigir la atención al esmero profesional por favorecer un acompañamiento más humano, más cercano y empático durante la ejecución de la muerte médicamente asistida. Aquí cito esta frase de un estudio que se publica el año pasado justamente,
de una investigación en donde analizaban escenarios, un escenario, un caso donde la persona que estaba en una situación crítica de salud, cuando estaba la familia expresaba una voluntad, pero cuando no estaba la familia expresaba otra voluntad al personal médico. Cuando no estaba la familia expresaba al personal médico, ya no quiero seguir adelante con estas intervenciones, optando por limitación del esfuerzo terapéutico, pero cuando estaba la familia decía, sigan haciendo todo hasta donde se pueda. Y entonces el personal de salud también experimentaba una angustia muy importante al respecto porque decían, bueno, ¿en dónde está el ejercicio de su autonomía? Si la persona aparentemente está tomando una decisión racional, si está diciendo todo esto, entonces los autores comentan que el poder ampliar la comprensión de la autonomía más hacia una perspectiva relacional, hacia una perspectiva donde se ven las influencias del contexto, también nos lleva a aceptar esas condiciones y reconocer que pues estas situaciones difíciles en donde a veces la decisión llega a ser muy problemática, pues bueno, comprender esto de manera amplia también puede aliviar un poco esta angustia, decir, pues así son las cosas, ciertamente. Y es que más allá de exigirnos considerar procedimentalmente la autonomía, que claro que es importante dentro del proceso de atención médica, pues también es comprenderla dentro de una perspectiva mucho más amplia. Ay, qué bonito gatito tiene, Patricia. Y bueno, pues en ese sentido, entonces, concluiría con esto. Considero que existen múltiples y muy complejas barreras en el contexto para que la decisión de morir asistidamente esté libre de injerencia externa y aún así es una opción que puede ser válida y congruente con lo que la persona considera valioso en su vida desde una realidad que habita. Aceptar estas realidades también permite trasladar la atención a aquello en lo que se puede incidir, que sería también el acompañamiento humano y el cuidado como una postura ética y tratar de quizá también pues aceptar que a veces decimos no, pero es que las personas en situaciones de vulnerabilidad pueden optar por la eutanasia y se argumenta como un punto en contra de, yo creo que sí en algún punto, por supuesto, pero tampoco lo veo necesariamente como algo que tendría que ser un argumento en contra, sino también como algo que reconoce una realidad adversa que a veces va a condicionarlo y que creo que pues asumirlo también es una postura de apertura y de redirigir esa atención hacia el cuidado y hacia favorecer estas condiciones de vida. Entonces, me quedaría con esto. Obviamente, os agradezco mucho su atención. Hay algunas ideas que espero que hayan sido interesantes y problemáticas también para escucharles a ustedes con respecto a ello y recordando pues que no es un ejercicio acabado, no es una postura definida, más bien es algo en lo que he estado tratando de ir pues abordando y autocorrigiéndome, porque aunque, por ejemplo, en mi tesis de maestría, aquí está la doctora Asunción, que acompañó mucho el proceso académico, estaba enfocada en la autonomía desde esta perspectiva liberal y creo que en su momento fue un trabajo satisfactorio para mí, que hoy he vuelto a ver y digo, o sea, sí, pero está quizá muy descontextualizado con la realidad y que podré decir, bueno, pues ese trabajo de maestría creo que es provechoso, pero ya no necesariamente me es útil, sino que ahora pues voy transitando hacia esta otra perspectiva. Sería todo por mi parte, Bernardo, y gracias a todos obviamente por su escucha. Muchas gracias, Isaac. Abrimos espacio por si alguien quiere preguntar. Mira, Este, Patti. Isaac, Ah, muchísimas gracias. Me tardo porque me quedo pensando en todo lo que dijiste, que siento que es mucho, pero sí, realmente tenemos que entender am, estas decisiones y estos caminos que toman los pacientes y las familias en un contexto mucho más amplio. No podemos dejarlos solamente en una autonomía. Y aún así, quisiera preguntarte si en tus reflexiones has considerado cómo esa autonomía de los individuos, tanto del enfermo como del cuidador, puede estar modulada o modificada por lo que viene como cambios, como pérdida de la memoria, como condiciones mentales, que no me refiero ahorita a los propiamente a la enfermedad mental, pero sí todo lo que mentalmente va ocurriendo en el proceso de un cuidador que ya lleva 10 años cuidando a alguien que no tiene
futuro y de un paciente que lleva 10 años en la cama, cómo ese proceso mental se va modificando a lo largo del tiempo en donde empiezan a surgir desde sentimientos de culpa del que sigue vivo, pero quiere seguir viviendo porque no le duele, pero tampoco puede ser autosuficiente. En fin, toda esa parte mental que puede envolver al enfermo o al cuidador, a la cuidadora, ¿cómo lo ponemos en este contexto? Sí, gracias. Creo que eso es uno de los elementos que en casos obviamente de mayor dependencia y necesidad de cuidado termina influyendo mucho, no nada más desde las manifestaciones emocionales que representa, sino desde la forma de cuidar y cómo también la persona, la enferma, pues se ve eh, expuesta a incluso reconsiderar sus situaciones sobre su vida en función de lo que observa a las demás personas. Es decir, cuando se asume ese cuidado crónico, por supuesto que es muy probable, sobre todo cuando la red es limitada o está más centralizado en una persona que luego se denomina como cuidador principal, esa persona que funge como cuidador principal eventualmente termina, sobre todo en nuestros contextos, desarrollando lo que se llamaría como síndrome del cuidador quemado, esta perspectiva similar al burnout, en donde precisamente desde el desgaste físico, mental, emocional que representa estar ejerciendo un cuidado constante, asumirá cambios en su forma de comportarse, de relacionarse, y dentro de estos cambios está, por supuesto, pues también asumir una cierta postura irritable, hostil, donde claro que cuida desde el compromiso que asume, en ocasiones por la historia de vida, por el lazo familiar o porque le corresponde o porque le tocó. Sin embargo, la forma de cuidar se va viendo, en ocasiones más bien hostil, se va viendo desde una perspectiva no tan favorable, sobre todo cuando no hay otro soporte. Y la persona enferma obviamente lo percibe, lo ve, lo nota y experimenta altos niveles de culpa comúnmente. Entonces eso también hace que algunas personas digan, no, mejor ya déjenme morir o me gustaría ya buscar acceder a una forma de morir porque también veo que mi contexto pues está padeciendo esto conmigo y es que pues es cierto, también se padece. Pero creo que eso sí modela, creo que eso sí influye, por supuesto, también en la postura que una persona tenga respecto a su vida y la decisión de morir. Creo que obviamente aquí es complejo porque pues también dependería mucho de la situación, qué tanto soporte hay, cómo está gestionando también el estrés y el desgaste de cuidar la persona que funge como cuidadora principal, pero pues sí va a ir modificando la percepción de la persona enferma. Pues porque al final del día reconoce que está necesitando del otro, pero también el otro lo ve ya en un estado de desgaste, también al otro lo ve respondiendo hostilmente, y entonces cuando recibimos eso nos cuestionamos, bueno, pues le sigo o no le sigo, porque también veo las implicaciones que tiene en nosotros. No sé si con esto pude atender a su pregunta, Patricia. Sí, sí. ¿Hay algo escrito sobre esto del cuidador quemado, del cuidador Sí, sí, ya hay agobiado? bastante bibliografía respecto al síndrome del cuidador quemado, que igual podemos compartirla o puedo compartírsela con todo gusto, y el impacto que tiene emocionalmente también en la persona enferma. Sí, Claro que sí, me gustaría mucho ah, conocer más esa parte. gracias, Patricia. Mil gracias, Isaac. Asun, Ay, sí, porque no encuentro cómo levantar la mano ahora, no sé. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Isaac. Yo creo que es muy enriquecedor revisar, pues, cómo pensamos las cosas. Entonces, yo según ibas presentando todo esto de la autonomía relacional, pues estaba de acuerdo en todo. O sea, yo creo que defender la autonomía individual no implica desconocer que obviamente todos los que llegamos a tomar decisiones y pensando, por ejemplo, en tomar decisión sobre el final de mi vida, estará determinada por mi contexto, por mi pasado, por mis personas, por todo. Y creo que como lo retomas al final, porque como que no vi tanto cambio de lo que implica esto en la muerte médicamente asistida después de hacer este análisis. Claro, se toma esa decisión y se asume que está determinada por el contexto. Quizá esa misma persona en otro contexto, con otros accesos, sería diferente, ¿no? Ahora, la autonomía en la muerte médicamente asistida, pues está limitada. O sea, no basta, yo quiero que me apliquen la eutanasia, en donde es legal, suponiendo, para que se la apliquen. Entonces, quiere decir que evidentemente está limitada por los criterios legales
y por la persona que valora la petición, ¿no? Pero sigue siendo, creo que lo que no va a dejar de ser es que es la decisión de la persona que está decidiendo sobre su propia vida. Y en ese sentido, pues mm, el cuidador más quemado no podría decidir que otra persona, que es la causa de que esté como está, deje de morir y reciba la eutanasia. Eso está descartado en todas las partes, ¿no? Entonces, quizá esto nos confronta con tantas limitaciones que hay en la atención de la salud, porque nunca debería de haber un cuidador quemado, porque no debería de recaer toda la atención en él, ¿no? Pero reconociendo eso, que debería de estar apoyado, creo que para el tema de la muerte médicamente asistida que planteas, estando de acuerdo con todo tu análisis, creo que no cambia de lo que sucede actualmente y de lo que se propone en todas las regulaciones y en lo que también querríamos para México. El que cuenta es el que está hablando sobre su vida y tomará en cuenta en la medida que quiera a otros, pero si otros no están de acuerdo con su decisión, tendríamos que validar la suya, ¿no? Y es lo que ha pasado en algunos casos problemáticos en algunos países. Lo ideal siempre es que la decisión de quiero ayuda para morir, pues sea apoyada por los familiares. Es por supuesto el escenario mejor y el que tendría que ser, porque lo que está diciendo esa persona, quiero su apoyo, porque yo ya llegué a mi fin y yo soy el único que estoy viviendo con esto, ¿no? Sé que a ustedes les afecta. Entonces, bueno, me parece muy enriquecedor tener este contexto porque no es así, la autonomía no es suficiente, ¿no? Pues muchos se quejan que se le ponga límites, pero están los límites que se establecen legalmente basados en criterios éticos. Y está el límite de ese médico en particular, que lo tendría que referir a otro. Pero no deben ser los límites de la familia, por mucho que sea muy importante lo que estén viviendo, ¿no? Tú decías cuántas veces bueno, el caso de pacientes que dicen una cosa frente a los familiares y otra. Bueno, yo estoy pensando qué presión están ejerciendo esos familiares. Y hay que atender esto y hay que manejarlo y decir, a ver, aquí está pasando algo, porque, y sí, los familiares a veces no están preparados como ya lo está el paciente para despedirse de alguien, no pueden, pero ese es algo que tienen que trabajar. Bueno, gracias. Gracias, Asunción. Sí, creo que aquí precisamente apelo mucho a que estos argumentos que se presentan de repente en contra de la posibilidad de la muerte médicamente asistida, no, como que apelan a que tiene que haber mejores condiciones, que esto y que lo otro. O sea, sí, me encantaría, por supuesto, que siga habiendo mejores condiciones. Sin embargo, dentro de una realidad, la persona puede que haya pésimas condiciones y desde ahí dice, yo ya no quiero seguir viviendo. Y entonces aceptar esas pésimas condiciones como un elemento válido, como un elemento que justifica motivacionalmente la idea de decidir morir, pues me parece a mí completamente válido y accesible, sobre todo pues cuando viendo que las leyes se enfocan más bien en cuidar esos procedimientos, en cuidar que las cosas se ejecuten de la mejor manera, pero pues que esas leyes no necesariamente se enfocan en cuidar en sí las condiciones de la persona. Entonces, coincido, Asunción. Gracias, gracias por el comentario. Gusto de saludarte. Patricio, adelante. Sí, muchas gracias, José Isaac, por tu interesante plática, excelente presentación. Te felicito por la claridad, las pausas que tuviste, la forma de presentar lo que dices. Y bueno, yo tenía dos cosas. Una es retomar un poco lo que decía Asunción, ¿no? De que siempre me ha parecido y me preocupa que transformemos el concepto de autonomía a un concepto de autonomía relacional junta todas las dos, en donde está la autonomía y está lo relacional, y a veces lo relacional puede adquirir mayor valor que el proceso autonómico
de la persona, el ejercicio de una decisión voluntaria, real, que está sujeta a una gran cantidad de efectos, desde físico-biológicos, espirituales, contextuales, como tú lo expones bien, eh, pero muchas veces se confunde con la idea de que no, 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 para que tú tomes una decisión, ve y consúltalo con tus relaciones, pues consulta tu entorno relacional y ve qué dice tu entorno relacional y entonces ven y ya respóndeme qué es lo que quieres hacer. Y estoy pensando en lo que de manera práctica hacemos en medicina, que tiene que ver con la representación del ejercicio autonómico que se da a través del consentimiento informado, que ese es otro concepto que se ha pervertido un poco en la actualidad porque se le ha dado un carácter más burocrático, administrativo, que, que ético, ¿no? Y por eso se mueve mucho la idea de que la toma de decisiones no puede estar exenta de la participación del otro, como tú lo mencionaste, y que hay que tomarlo en cuenta, pero no por encima de la persona que va a tomar la decisión, ¿no? Y me preocupa que a veces se pueda perder esa visión y se termine dando más importancia a lo que el otro, a la intervención del otro en la decisión que es de una persona. No sé si me explico. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué opinas de gente que dice que, porque hay una corriente muy activa ahorita, de que el libre albedrío no existe, de que neurofisiológicamente no estamos en capacidad de tomar nuestras propias decisiones, porque para cuando nosotros tomamos una decisión, el proceso de pensamiento ya se dio de manera anticipada y no, ni nos dimos cuenta. Y ponen muchos ejemplos, ¿no? Yo me remito cuando alguien va a batear una pelota de béisbol que va a 150 kilómetros por hora, no decide dónde golpear la pelota, sino que hace un ejercicio probabilístico de atinarle y el que lo logra mejor, pues le pagan mucho dinero por hacerlo, ¿no? Pero no es que esté tomando una decisión autónoma porque el proceso neurofisiológico fue distinto, fue mucho más rápido, de la decisión de mover los músculos fue mucho más rápida que el proceso mental de tomar la decisión de hacerlo. No sé si me explico. Bueno, eso es lo que habla mucha gente, sobre todo neurofisiólogos, que dicen que el libre albedrío no existe y que lo único que estamos es en una sociedad totalmente determinista en donde lo que pasa va a pasar. Y bueno, pues ese es otro tema, pero quería saber tu opinión al respecto. Gracias. Claro que sí, Patricia, muchas gracias. Precisamente voy a iniciar sobre este segundo punto porque desde las perspectivas, por ejemplo, del conductismo, y que mucho de la presentación fue enfocada desde ahí, rescatar la parte del conductismo y del contextualismo. El conductismo dentro de las experimentaciones o dentro de los abordajes que ha hecho para hacer el análisis experimental de conducta, a partir de que responde, cómo se modifica, la perspectiva es no existe autonomía, no existe libre albedrío. O sea, en realidad, más que por efecto del cerebro en sí, hay una serie de aprendizajes previos que se han ido modelando a lo largo del tiempo, a lo largo del proceso precisamente de vida, en donde estos aprendizajes previos ya van prediciendo qué tipo de decisiones se van a ir tomando y que obviamente estas decisiones terminarán de aterrizarse dentro de un contexto determinado
pero esto obedecería ya a toda una carrera previa de significados, de reforzadores, de formas de proceder. Entonces es bien interesante porque cuando se hace el análisis de conducta, cuando se identifican todos los factores antecedentes, historia de vida, la conducta en sí misma, las consecuencias que trae consigo, normalmente llegamos a decir, pues sí, está tomando la decisión para esto y esto ha obedecido a toda esta serie de factores previos que han ido influyendo, por lo que precisamente eso ha llevado a considerar la idea del mito del ente autónomo, del individuo autónomo, en donde más que, o las propuestas conductuales, que son las que yo me desempeño y trabajo, más que la autonomía como un elemento interno o intrínseco a las personas, en realidad más bien esto que se llamaría autonomía, pues es el resultado de la suma de esos aprendizajes previos que en un contexto dado van a dar una determinada decisión, y esto es mucho de lo que termina limitando entonces la posibilidad de considerar la autonomía como un ejercicio meramente libre o meramente ajeno a lo que ocurre. Coincido contigo y coincido con el punto de Asunción. Al final de cuentas, en el ámbito de decidir morir, pues por supuesto que sería lo que la persona considera, necesita, quiere, valora y desea, intentando que no se tenga que consultar o no necesariamente se tenga que buscar qué es lo que la familia quiere al respecto. Sin embargo, a final de cuentas, la persona ya trae eso. O sea, ya estuvo expuesta a esas relaciones, ya estuvo expuesta a esos comentarios, ya estuvo expuesta a todo este antecedente que termina influyendo, no necesariamente quizá porque la familia me lo comentó en el momento, que en ocasiones, claro que sí lo hay, oye, no lo hagas, oye, así hazlo, oye, ¿qué? Sino termina influyendo porque ya estuve en contacto con ellos a lo largo de una historia y eso también fue modelando mi conducta, eso también fue modelando mis formas de responder ante la vida. Entonces, a final de cuentas, la influencia de terceros ya está presente, por decirlo de alguna forma. No es como que sea algo que pudiera estar o no ya en el momento de decidir. Claro, hay situaciones que en ese momento decidirán, pero en realidad hay mucho que ya está ahí aprendido de las relaciones que yo tuve. Entonces, cuando hablo de lo relacional, ciertamente no me referiría a la consideración del otro en el momento, que puede hacerse, sino a cómo el otro ya influyó en mí en el momento presente. Ya influyó con esta historia relacional, con este contexto en donde estuvimos. Así que, bueno, pues aterrizándome, Patricio, me parece muy interesante esta perspectiva que mencionas en el punto 2. Desde una perspectiva conductual, la autonomía es más bien una referencia como algo conceptualmente filosófico más que una experiencia de conducta, porque la conducta está constantemente determinada por un montón de factores previos que sí, ciertamente se pueden ir ponderando, que ciertamente se puede ir haciendo un ejercicio racional respecto a de ellos y se pueden cambiar decisiones porque las personas podemos cambiar. Cuando se modifican las condiciones del contexto, puede haber un cambio en la decisión, en la forma de percibir la realidad, pero al final del día ya hay factores que influyeron y que influyen constantemente por el estar vivos en un contexto determinado, por lo que recibo, por lo que experimento, por las posibilidades que tengo. Entonces, yo también iría más enfocado a que no consideraría la existencia del libre albedrío como una condición interna del individuo, sino como el resultado de las posibilidades que tengo a partir de lo que he aprendido, de lo que mi contexto me ha ido permitiendo hasta este punto. Ciertamente, pues también es una postura problemática, porque no se basa en una cuestión más esencialista, sino se basa en una cuestión más bien pragmática. Pero sí. Y sin embargo, siempre tenemos la opción de decir sí o no, ¿No? por la razón que sea, ¿no? Así es, así es. Gracias. Gracias. La razón, el sentimiento y la experiencia previa. Pauline, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Isaac. Me gustó muchísimo la presentación. Te cuento que aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas tenemos un seminario de bioética feminista donde pues también trabajamos, ¿no? Con este concepto de autonomía relacional, y también lo que me da gusto es ver que aportaciones feministas sí pueden servir para temas que no son exclusivamente femeninos, ¿no? Entonces esto me gustó mucho. Yo como entiendo la autonomía relacional, igual, más que depender de la familia o de las personas que nos rodean, es sobre todo pues una forma de empoderarnos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de la gestación subrogada,
pues luego hay corrientes que van a considerar que algunas mujeres por vivir en situación de opresión no pueden tomar decisiones, ¿no? Y que esta situación de opresión finalmente cancela su autonomía. Entonces yo entiendo más bien que esta autonomía relacional, lo que nos dice es que se puede seguir tomando decisiones, ser autónomos, incluso pues en contextos estructurales de desventajas. Y no sé, me pregunto si esta idea se puede aplicar a las decisiones al final de la vida, ¿no? Que como pues estábamos viendo, escuchándolas y los compañeros, pues sí es sumamente complicado. Entonces, pues yo igual, siguiendo con la discusión, me gustaría preguntarte si, pues no sé, imaginemos que se legaliza la eutanasia en México, que se ponen entonces estos comités de evaluación. Entiendo que siempre no hay este tipo de decisiones, tienen que pasar por un comité. Y si hubiera para ti como algunos casos donde como cambiar la forma de entender la autonomía, podría tener como una decisión diferente, ¿no? De este comité. Eso sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, a ver, cuando igual pensamos en autonomía desde el liberalismo, normalmente nos topamos con los límites que tiene que ver con la racionalidad, ¿no? De los individuos, su capacidad de razón, y entonces tenemos problema tratándose de individuos o de personas que no tienen esta capacidad, como serían los recién nacidos o las personas, pues no sé, como imaginemos una persona con Alzheimer o algo así, ¿no? Una persona que ya ve finalmente, se ve en la imposibilidad de tomar decisiones, sí, pensarlo desde la autonomía relacional como nos aporta algo más que la visión liberal, o si seguimos como topándonos con estos límites. Y finalmente, bueno, una tercera, desde tu experiencia, ¿no? Como personal de salud, como médico, si ves posible que se pueda avanzar hacia una autonomía pensado desde lo relacional, porque pues yo entiendo que implica una pues escucha mucho más activa, ¿no? Por parte del personal de salud, que implica más tiempo. Entonces, si ves algo como realmente viable, ¿no? En el ámbito hospitalario. Muchas gracias y felicidades, Isaac. Gracias, Paulín, por la aportación. Voy a tratar de aterrizar estos tres cuestionamientos que haces. Respecto a la posibilidad de que se vuelva una opción, por ejemplo, la muerte médicamente asistida, también veo que procedimentalmente pues es diferente en diferentes países, aunque hay ciertas similitudes. Por ejemplo, en la última propuesta de ley que se hace, la llamada ley trasciende, aquí lo que está planteando es que la persona con una enfermedad incurable, con una enfermedad que va a ser eventualmente terminal, aunque no necesariamente lo esté siendo en ese momento, necesitaría dos evaluaciones como independientes de personal médico, digamos, pues una evaluación inicial que diga no hay opciones de mejora o la situación va a seguir siendo así de crítica, no hay alternativas que lo puedan resolver, y una segunda evaluación independiente al respecto para que esto, pues bueno, le permita que acá lo que se está, digamos, como planteando es que esas evaluaciones pues sean presentadas ante un notario y sea el notario prácticamente quien haga la disposición para que se acceda, pues no necesariamente es tanto una evaluación de un comité o no necesariamente sería tanto la revisión por parte de un grupo de expertos interdisciplinarios, sino más bien se centra en la evaluación médica. Y a partir de la evaluación médica que no considera otras alternativas, entonces pues ya viene la posibilidad, digamos, desde la autorización que el notario haga en ese sentido. Hay países que sí consideran la evaluación por un comité previo y hay otros en donde incluso ese comité se reúne posterior a que ya se ejecutó la decisión de morir. Entonces, creo que aquí como se plantearía hasta este punto dentro de esta última propuesta, no sabemos si se va a proceder o no, o si va a cambiar, en realidad ni siquiera se valora en sí mismo como el ejercicio de autonomía, sino lo que se valora es la condición de enfermedad de la persona y obviamente las implicaciones que tiene esa enfermedad en su vida y en su futuro. Y a partir de esa condición es que se pues parte para la posibilidad de que se acceda a la eutanasia, lo cual justamente creo que para mí resulta muy significativo porque más que centrarnos en, pero ¿por qué estará decidiendo? Como mucho de lo que se cae a veces en el juicio respecto a las motivaciones que la persona puede llegar a tener para decidir morir, se centra en su condición de vida y decir, pues su condición de vida es esta y lo está pidiendo, entonces
pues bueno, se entiende. ¿Por qué? Porque ya hay toda una serie de influencias dentro del contexto. Por otro lado, también en esto que mencionabas, Pauline, pues sí, me parece que los aportes que se han hecho feministas en realidad tienen una capacidad de una mucho mayor respuesta a la realidad que los aportes tradicionales o más hegemónicos. O sea, creo que sí son muy valiosos, pero hay realidades muy complejas que no son abordadas desde los abordajes más tradicionales, más privilegiados, podría yo decirlo, o sin someterse a tantas cuestiones que generan una fuerza, una opresión. Entonces, a mí me pareció algo bien interesante, sobre todo ya a la hora de juntarlo con esta perspectiva del contextualismo, que pues nada tiene que ver precisamente con las teorías feministas y que suele ser coincidente. Acá creo que a final de cuentas, en el contexto de final de vida, pues desde esa realidad la persona elige a pesar, con e independientemente de pues lo que pasa dentro de las relaciones interpersonales que tiene o de los vínculos, que a mí me gustaría más bien referirme a vínculos cuando hablo de la parte relacional persona a persona, para no precisamente confundirlo con lo relacional en este sentido más amplio, más de contexto, más de influencias directas o indirectas, de cuestiones de patrones aprendidos, de situaciones de vida. Entonces, definitivamente creo que la utilidad práctica que yo le veo al concepto más clásico de autonomía es seguir cuidando los procedimientos, seguir cuidando este ejercicio de comunicación, seguir cuidando este ejercicio de resolver dudas o de tratar de favorecer que la persona considere sus alternativas, pondere desde una realidad clara de su enfermedad, pues las posibilidades que llegaría a tener. O sea, sí creo que la idea del abordaje, el respeto a la autonomía liberal puede seguir ayudando mucho procedimentalmente en la toma de decisiones, en rescatar su voz. Sin embargo, la perspectiva relacional me parece que da cuenta más de cómo hace ese ejercicio de toma de decisiones. O sea, cómo termina llegando a decir sí o no para entenderlo desde un sentido amplio, aceptarlo desde un sentido amplio y seguir rescatando la parte liberal más como la parte procedimental. Yo así lo vería. Entonces, no sé si puede dar respuesta a la pregunta o a los cuestionamientos. Gracias. Gracias, Isaac. Gustavo, adelante. Gracias. Muchas Buenos gracias, Isaac, días. por tu plática. Buenos días. Eh, Cuando escucho estas discusiones en torno al concepto tradicional liberal de autonomía y el concepto de autonomía relacional que propone el feminismo, por un lado comparto las preocupaciones de mis colegas en el sentido, creo que, de que me pregunto si no se está diluyendo la autonomía cuando se meten factores relacionales o contextuales. Eso por un lado, pero por el otro, tal vez más importante, me pregunto, y quisiera saber tu opinión a este respecto, me pregunto si no se están confundiendo dos planos, porque cuando hablamos de cómo se toman realmente las decisiones, estamos haciendo referencia a una perspectiva descriptiva de cómo de hecho se toman las decisiones, el contexto, etcétera. Mientras que el concepto tradicional de autonomía, eh, supongo por un lado que contempla esto, cómo de hecho se toman las decisiones, pero más importante, me parece que se está planteando en un plano normativo. O sea, mientras que autonomía relacional funciona en un plano descriptivo, el concepto tradicional de autonomía se plantea como un ideal regulativo, un ideal normativo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes, de dos planos diferentes que se tienden a confundir y eso me parece que es peligroso. Entonces yo creo que se puede plantear el concepto relacional de autonomía sin que eso afecte el concepto liberal tradicional de la autonomía. Sí. Eh, Tengo otras muchas preguntas, pero me quedo con esta. Me interesa saber tu opinión. Sí, entonces aquí lo dejo. Gracias de nuevo. Gracias a ti, Gustavo. Coincidiría contigo. Creo que precisamente la parte normativa procedimental es aquella que se cuida más desde el punto de vista de autonomía liberal,
creo que le da contenido o le puede dar una mayor fuerza a la aceptación de las decisiones y a asumir las limitaciones de la injerencia externa cuando se analiza relacionalmente hablando. O sea, si desde la perspectiva normativa procedimental, digamos, utilizando este término que mencionabas, Gustavo, consideramos que ayuda a definir ese proceso decisional o a acompañar ese proceso decisional a través de una serie de pautas, de elementos a considerar, de evaluar capacidades, de evaluar mecanismos para considerar que la decisión de la persona está siendo, digamos, autónoma. Creo que eso puede seguir siendo útil, justo como lo mencionaba ahorita con respecto a Bolin. Y la parte relacional me parece que ayudaría a no ser tan estrictos, podría decirlo, o flexibilizar, que fue el término que utilicé en la presentación, la perspectiva de que no haya injerencia externa. Porque bueno, pues sí, podemos cuidar que no haya esa injerencia externa, el personal médico, que no trate de someter a través de sus ideales, valores o perspectivas desde esta cuestión como más paternalista tradicionalmente, y cuidar que no haya esa injerencia externa del profesional de la salud y en medida de lo posible como que reforzar el que la persona pueda ponderar su situación de vida a la hora de tomar una decisión. Creo que esa sigue siendo la parte muy útil de la idea liberal. Y lo otro, más hacia la cuestión de la atención médica en sí misma y de reconocer esas limitaciones que el contexto brinda como un acto de aceptación que favorezca por un lado, digamos, como el tratar de disminuir esa angustia moral que ocurre cuando se están tomando decisiones complejas en el personal sanitario, de decir, bueno, pues así son las cosas y desde esta realidad está eligiendo y lo asumo mejor, y analizar esas limitaciones como elementos que no van a atender a estándares altos, a ideales, a cuestiones de, esto es lo que debería ser, sino, pues esto es lo que puede ser. Y entonces dentro de esto que puede ser para la persona, está eligiéndolo y es válido. Entonces, creo que sí, no trataría de confundir a ambos. Creo que uno, por supuesto, hablaría más de lo procedimental, el otro más del análisis del contexto, pero creo que ambos pueden ayudar a identificar, por un lado, una realidad y tratar de aceptar esa realidad y no mostrarnos tan estrictos con respecto a que se tendría que modificar esa realidad o para cambiar decisiones, sino más bien, pues si tenemos esta realidad, entonces estas decisiones van a ser comprensibles dentro de esa realidad y entonces cuidamos el procedimiento, que es lo que terminan cuidando las normas, lo que terminan cuidando los instrumentos, cómo llegar a que de alguna forma se salvaguarde eso que se llama autonomía, pero asumiéndolo como algo que también se ejecuta con un montón de influencias y elementos que terminan teniendo un lugar significativo a la hora de decidir y que terminan siendo una injerencia externa. Una injerencia externa que ha estado ahí presente, que va a seguir estando ahí presente y que quizá cuidamos que al menos sea profesional de la salud el que no tenga esa injerencia externa. Entonces yo lo incluiría, digamos, como así las respuestas. Espero haber podido dar un comentario a lo que me mencionabas, Gustavo. Nada más algo muy breve. Eh, sí, de algún modo se tienen que ajustar el proceso de decisión y las opciones a las condiciones reales y a las opciones reales que tiene la gente para decidir. Pero, por otro lado, eso de algún modo me parece como una postura un poco conservadora, diría yo, porque creo que más bien lo que tendríamos que hacer es pensar en buscar cambiar las condiciones reales para maximizar las opciones que tiene la persona de decidir autónomamente. ¿Sí? Entonces, eso incluye las condiciones reales en- en que, en que un paciente toma sus decisiones, pero también el contexto jurídico, normativo en el que las toma. ¿Sí? Porque si no, corremos el riesgo de decir, bueno, pues estas son las opciones que tienes, son tus opciones reales y este es el marco donde tienes que tomar tus decisiones. La eutanasia no es una de ellas, o, o el acceso a cuidados paliativos no es una de ellas, ¿sí? Y toma en cuenta estas limitaciones en lugar de que digamos, bueno, vamos a ampliar las opciones que tiene la gente para que tenga autonomía real, ¿sí? Sí, yo creo que ambas pueden ser compatibles. Para mí, ambas alternativas pueden ser compatibles. Por un lado, hay cosas que creo que tardan muchas generaciones en irse adecuando, modificando y que a veces incluso no se terminan de lograr para mejorar ciertas condiciones y que favorezcan esta autonomía real, como lo mencionas.
y al mismo tiempo sí creo que seguir abogando por mejorar esas condiciones es muy valioso y reconocer también las limitaciones presentes es muy valioso porque entonces eso va abriendo hacia dos caminos que pueden ir caminando dentro de todo de la mano. Aquellas personas que por las limitaciones profundas en el contexto de vulnerabilidad eligen morir y aquellas condiciones que se puedan seguir modificando para mejorar las condiciones de vida de estas personas. Y que ambas, para mí, personalmente, creo que sí pueden ser compatibles y que no diría, pues ya nos sentamos y nos quedamos de brazos cruzados, reconociendo la realidad adversa y pues ni modo, sino decir, bueno, pues seguimos trabajando para esto desde nuestros espacios de incidencia y ojalá que se pueda seguir mejorando y al mismo tiempo, pues estas otras personas también tienen derecho a seguir tratando de decidir en función de esas limitaciones y de ese contexto adverso y pues bueno, para mí sí podría haber esa compatibilidad, vaya. Gracias. Irene, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Feliz año, gusto de verlos. Yo estoy de acuerdo con Isaac en el sentido de que no son incompatibles, pero sobre todo en el sentido de el ideal contra la realidad, ¿no? O sea, cómo ir partiendo de lo real hacia las cuestiones ideales. Yo como él había abogado mucho por esta autonomía absoluta y rotunda y total en términos de es que todos somos capaces de decidir lo que queremos decidir, pero en las circunstancias, o hay determinadas circunstancias mediadas justamente por lo cultural o por lo socioeconómico y demás que no permiten eh, hacerlo ideal, o sea, lo que uno quisiera, ¿no? Yo recientemente he tenido dos experiencias muy cercanas, familiares, una de mi padre y una de una tía que me crió realmente como una madre y que lamentablemente recordándolos como personas autónomas, independientes, inteligentes, capaces de tomar decisiones por sí mismas, no tuvieron las posibilidades de hacerlo al final. Sus condiciones de salud, el que nos agarrara de sorpresa a estructuras de cuidado a los cuales no estábamos acostumbrados ni preparados, no nos dio a quienes cuidábamos y a quienes estábamos alrededor de ellos la posibilidad de acercarles medianamente cuestiones de decisión. Decidieron cosas, sí, no decidieron lo suficiente, creo yo. Y esto no estuvo ni mediado por los médicos necesariamente, y sí estuvo muy mediado por la familia, ¿no? Y a veces estas cuestiones se nos van de lado en las cuestiones reales que no tienen, digamos que al momento de vivirlas son muy difíciles empatarlas con el discurso aún de quienes nos dedicamos a esto. Yo estaría de acuerdo con Isaac en el sentido de que no son incompatibles y que tenemos que observarlas y ver cómo interaccionan, ¿no? Como para poder acercarlas al ideal. Me parece que me costaría mucho trabajo hablar de liberales o de conservadores en un fenómeno tan real y tan práctico como este, pero me parece que tendríamos que empezar a observar cómo está funcionando la autonomía cuando no solamente depende de la relación médico-paciente, ¿no? En estos contextos que nos plantea Isaac. Gracias. Gracias, Irene. Muchísimas gracias, Bernardo. ¿Quisieras tú cerrar la sesión? Sí, Pati, muchas gracias. La verdad, agradecer a Isaac. Creo que el planteamiento que nos hace y sobre todo en el contexto en el que lo formula siempre es muy necesario y muy válido. Además, destacar su trayectoria. Ha trabajado ya también con Asunción, con Marichuy, conmigo durante un buen tiempo. Y agradecerle mucho su participación y a todos desearles un muy feliz año y pleno de éxitos y de salud. Gracias, Pati. Gracias. Y nos vemos el 9 de febrero. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Isaac. Gracias a Gracias a todos. todas, todos, que tengan un buen año. Gracias. Muchas gracias por la Igualmente, gracias, invitación. Isaac.